¿Qué tal están? Buenas noches. El pasado jueves, el expresidente del Senado, el socialista burgalés Juan José Laborda, recibió un emotivo homenaje aquí en Madrid, en el que participaron exministros y exdirigentes políticos de diversos partidos. Unas 150 personalidades de todo el arco parlamentario, juristas, sindicalistas, empresarios y hasta filósofos quisieron asistir a este acto con motivo del fin de su mandato como consejero de Estado. Laborda ha sido una persona clave en la política española y de Castilla y León. Fue senador constituyente, protagonista en la elaboración del Estatuto de Autonomía de nuestra comunidad y presidente de la Cámara Alta durante 2 legislaturas. Vamos a ver algunas de las declaraciones que se escucharon en ese emotivo acto. Tú decías que te emocionaste cuando te nombraron doctor honoris causa por nuestra querida Universidad de Burgos. Pues hoy debes emocionarte también, porque esto no es frecuente, porque en política no es frecuente, y menos ahora que venga este colectivo de personas a decirte gracias. Tú eres un referente del denostado régimen del 78 que a todos nosotros nos enorgullece máximamente. Los críticos del régimen del 78, cuando nos ofrezcan algo que valga un poquito como aquello, incluso nos llegaremos a emocionar. Y de una persona como Juanjo yo he aprendido que en democracia las leyes se respetan. O se cambian, pero se respetan. Bueno, pues está con nosotros hoy en Cuestión de Prioridades Juan José Laborda. ¿Qué tal? Buenas noches. Miraba un poco emocionado esas declaraciones, ¿eh? Bueno. Bonito, fue bonito el homenaje. Sí. Bueno, ahora hablamos de eso. Sí, con sentido. Con sentido. Quiero presentar también a los contertulios que están hoy aquí con nosotros, que también le formularán alguna pregunta. Chema Crespo, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Se incorpora Hugo Pereira, Cuestión de Prioridades, bienvenido. Muchas gracias, buenas noches. Y Paloma Cervilla, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, José Luis? Encantada de estar aquí otra vez. Señor Laborda, usted entiendo que se tiene que sentir muy orgulloso porque ha conseguido casi un imposible en estos tiempos de crispación y de posturas tan radicales, que en un mismo acto, como vamos a ver en las imágenes, Soraya Sáenz de Santamaría, Juan Carlos Ibarra, Miguel Roca, Juan José Lucas, Esperanza Aguirre. ¿Cree que esta es la España que quieren en estos momentos muchos españoles, que anhelan muchos ciudadanos? Yo creo que la mayoría. Bueno, diré más exactamente. La excepcionalidad española es que la polarización es efecto de la política, no está en la sociedad. En Europa está en la sociedad y luego está en la política. ¿Por qué? Porque en Europa tiene un problema de migración que atensiona a la sociedad. Aquí, afortunadamente, casi sin proponérnoslos, hemos medio acertado con el tema de la migración, de lo mucho más que Francia. Y, por lo tanto, hay una especie de divorcio entre la dinámica de la política y la sociedad. Teniendo en cuenta más otra cosa, que hoy en día la diferencia entre la derecha y la izquierda, en términos económicos y sociales, es mucho más pequeña que hace 45 años. Hace 45 años, si mi partido decía voy a nacionalizar la banca, se ponía todo el mundo a temblar. Hoy no es posible nacionalizar la banca. Por lo tanto, hay una convergencia en cuanto a la política económica y social, la política, verdad, con grandes letras, y realmente lo que está ocurriendo es que esa especie de anemia que se da en la política, en el Parlamento, lo hemos visto, se están discutiendo cosas de derecho privado, el derecho sexual, etcétera. Pero los grandes problemas, los que afectan a la gente, que en última instancia se reduce en el precio del aceite, que está a 9 euros, me parece, o el pan, o la vivienda, eso no se aborda en el Parlamento. ¿Por qué? Porque los parlamentos, como los estados nacionales, han perdido capacidad de acción. Hoy en día han sido rebasados. Pues bienvenida a la desafección, ¿no?, de los ciudadanos a la política, porque precisamente, como dice usted, no está crispando. En ese acto todos defendieron la Constitución. Usted ha dicho estos días, con tantas polémicas, que confía en la fortaleza de la Carta Magna, pero que también le cabrea todo lo que está ocurriendo, sobre todo con el tema de la amnistía. Y en ese mismo acto ha llegado a decir que ahora, como en 1978, estamos ante un drama. ¿Qué cree que va a pasar? No lo sé.
Yo creo que al final ganará el sentido común, es decir, la Constitución. Pero en ese trayecto que llevamos demasiado tiempo, quizá 20 años de polarización absurda, lo que está perdiendo es calidad nuestra democracia. Nosotros tenemos todavía una democracia fuerte, está bien considerada. En los índices internacionales está entre los 20 países más democráticos del mundo. Estamos por encima de Francia y de Estados Unidos. Pero claro, estamos perdiendo capacidad porque la polarización produce efectos, sin ir más lejos. ¿Cómo está el tema de la justicia en España? Exactamente el Consejo del Poder Judicial. Esa parálisis hace que la evaluación que se hace de la calidad de la democracia en España va a la baja. Estamos perdiendo calidad democrática. Dice que no sabe qué va a ocurrir, pero de los escenarios más posibles que estamos viendo y que podemos vislumbrar de cara a muy pocos meses, ¿cuál cree que es el más factible? ¿Que se apruebe una ley de amnistía o de, como dicen, el gobierno de alivio penal, que Puigdemont baje sus pretensiones precisamente para llegar a un acuerdo, o que vayamos de nuevo a votar? Si fuera un alivio penal, podría tener sentido. Hay que tener en cuenta que hay por lo menos 100 personas, y esto también es un tema que habría que interrogarnos por qué pasa esto. Hay más o menos 100 personas que están encausadas por haber participado en los actos del año 17 y todavía no han sido sentenciados. Habrá que aliviar algo esa situación, sobre todo después que han concedido indultos a los dirigentes. Si vamos a la amnistía es hablando de otra cosa. Eso pone en cuestión todo el sistema. ¿Por qué? Pues sencillamente porque la amnistía, no hay 3 tipos de amnistía, como dice la vicepresidenta. Sí. Porque eso, ¿en qué facultad de Derecho se estudia eso? La amnistía es un acto fundamentalmente político que decide una nación representada por su Parlamento construir un nuevo sistema cuyas bases son distintas del sistema anterior. Y eso es lo que hicimos con la Constitución. El 8 de octubre del año 77, cuando estamos a punto de convertir a aquellas cortes que no fueron convocadas constituyentes en cortes constituyentes, entonces dijimos, ¿de qué manera se puede hacer esto? Nos pusimos de acuerdo todo el mundo, excepto Alianza Popular, que se abstuvo. Y viendo estas posiciones tan enconadas en estos momentos, entre Junts per Catalunya, el Gobierno, o PSOE y Sumar, ¿ve posible unas nuevas elecciones que tengamos que ir a votar a unas generales? Sí lo ve. Y lo diría sinceramente que lo vería como un alivio, que hubiera nuevas elecciones. Ayer, por ejemplo, decía Pedro Sánchez, y daba por seguro que sí que va a haber un gobierno progresista, decía. ¿Un acuerdo entre PSOE, Sumar, PNV, Esquerra, Junts per Catalunya sería un pacto progresista? Bueno, yo el concepto del progresismo lo he puesto en duda hace mucho tiempo. ¿Por qué? Pues porque el progreso es una idea que es falsa ya. El progreso surge con Darwin y con los filósofos sociales que crea el darwinismo. Y era pensar ingenuamente que el mundo iba a avanzar siempre a mejor. Eso se cayó con el Holocausto. Y se cae cada vez que nos damos cuenta que el destino de los seres humanos y de la comunidad humana depende de la calidad de los dirigentes. Yo soy un defensor de las élites. Yo soy socialista, pero creo en las élites. ¿Por qué? Porque necesitamos que haya gente que lidere en la ciencia, en el arte, en la política. Necesitamos que estén los mejores. La democracia no es otra cosa que una aristocracia electiva. Y por tanto, fuera de esto, estamos perdidos. Señor Laborda, usted ha dicho que si finalmente hay una amnistía, tal y como exige el independentismo, Pedro Sánchez abriría en el PSOE una crisis interna de una magnitud imprevisible. Bueno, ¿cuánto puede hacer esto
¿Cuánto daño puede hacer todo esto a su partido, incluso aunque pueda gobernar? No es una crisis solo del PSOE, ese es el titular del periódico. Si van al contenido de mis declaraciones, dije que era una crisis de consecuencias impensables, una crisis global, política, social, evidentemente. Es que es negar la validez del sistema en que vivimos. No va a ser posible, porque es tan bestial esa sacudida que lógicamente estamos ahora insertos en un mundo con controles. Es decir, aquí tenemos controles. Yo creo que al final el Tribunal Constitucional tendrá algo que decir, pero en cualquier caso estamos dentro de Europa, dentro de un mundo jurídicamente interconectado, de manera que no es como el año 36, que fuimos los primeros en apuntarnos a la locura de la guerra, porque estamos aislados de Europa. Hoy estamos introducidos plenamente en Europa y, por lo tanto, es muy difícil que una mayoría raquítica pueda alterar 40 y pico años de vida democrática. Una mayoría raquítica, pero que en estos momentos, como decía antes, tiene la sartén por el mango y tiene mucho poder. Quiero preguntarle por otro asunto. ¿Qué le ha parecido la expulsión de su compañero, Nicolás Redondo Terreros, del Partido Socialista? No sé si le han gustado incluso o le han disgustado las formas. Todavía no sé exactamente si lo han expulsado o no lo han expulsado. En todo caso, me parece un error tremendo, sencillamente, y además una injusticia. Usted ha encabeza un manifiesto de veteranos del Partido Socialista y también del Partido Popular contra la reforma del reglamento para el uso del euskera, del catalán y del gallego, las lenguas cooficiales, en el Congreso. Mañana va a ser la primera vez que muchos parlamentarios y periodistas tengan que ponerse el pinganillo o los cascos en la Cámara Baja. ¿A qué responde esta iniciativa? Y uno si cree que esta decisión, bueno, pues solo busca conseguir apoyos, en este caso, de Puigdemont, o tiene un fundamento, vamos a decir, más lingüístico. No, pero vamos a ver, el orden lingüístico de un país está definido por sus propias leyes. El artículo 3 de la Constitución, que lo discutimos intensamente en el Senado, porque vino el Congreso diciendo castellano solo. Entonces se incorporó la idea de que el castellano es la lengua española, que tiene derecho y obligación de utilizarlo todos los ciudadanos. Por lo tanto, esa es la base del funcionamiento. Aparte que en un Parlamento, ¿cómo se va a hablar con pinganillos? Imaginemos que alguien que habla euskera, para traducirlo al gallego, tendría que saber en intérprete los dos idiomas. ¿Y todo para qué? Para entender mejor, ¿no? Porque luego habrá que hacer la ley, y habrá que hacer una enmienda transaccional. Entonces, en Europa, para traducir las normas alemanas a las francesas, a las españolas, necesitamos una legión de expertos. Lleva mucho tiempo, por eso es tan lenta la Unión Europea. Para los matices, incluso lingüísticos, claro, que muchas veces son difíciles de traducir, ¿no? Imagínenos eso mismo en el Parlamento, que lógicamente tiene que estar regido por la idea de la simultaneidad con los hechos. No tiene sentido. Y además hay otra cosa más importante. En el fondo, esto daña a los idiomas de las comunidades autónomas. Los hace incómodos. La gente, yo por ejemplo, he aplaudido que se hable euskera en el País Vasco, gallego, valenciano, catalán. He ofrecido una corona al héroe de 1714 en Barcelona. He creído en la pluralidad de las lenguas españolas. Ahora tengo que hacer un gran esfuerzo para defender que esas siguen siendo una conquista de la Constitución. Porque hay mucha gente que está muy cabreada con esta situación. ¿Y echan falta más voces críticas dentro de su partido? Que no sean siempre los ex que estamos viendo últimamente. Hay muchas voces críticas. Pero públicamente callan. Bueno,
Lo importante es, vamos a ver qué hacen, pues, si llega la hora de la verdad. ¿Por qué los expolíticos, los que están fuera ya de la política, son más valientes en este sentido, sobre todo en temas delicados? Esa es una pregunta que nos tenemos que hacer todos. El otro día, el jueves pasado, los que me rodearon y me felicitaron, podemos hablar entre nosotros, incluso nos queremos. Gente de la UCD, de la Alianza Popular, del Partido Popular, del Partido Comunista. Nos encontramos, nos hemos tirado los trastos a la cabeza, pero sin embargo sabemos que tenemos algo en común y podemos hablar. Es que no hablan. O sea, no es que pasan otras cosas, es que no hablan. ¿Y cuándo se perdió ese diálogo? Yo creo que los últimos años del gobierno de Felipe González hubo una tensión derivada de la actitud, diríamos, despiadada de Aznar con el gobierno socialista, que condicionó mucho lo que vino después, sobre todo el segundo mandato de Aznar, y luego Zapatero, en mi opinión, no tuvo la agilidad suficiente o la astucia, incluso la astucia suficiente para salirse de aquella dinámica de confrontación. Y desde entonces estamos con este problema. Laborda, seguiría haciéndole miles de preguntas. Tenemos un tiempo tasado y también quiero que participen los contertulios que están aquí con nosotros esta noche. Chema Crespo, al que le conoce desde hace muchos años. Cuando quieras. Bueno, y me honro de ser discípulo. Y yo también, suyo, que le quiero mucho. Y compañero, trató de persuadirme de que apoyara el ingreso de España en la OTAN y tal, pero bueno, ahí estuvimos los dos. pero ¡Qué dolor de cabeza! Todas las juventudes socialistas en contra de la posición. Y encima en Castilla y León, ¿quién te iba a decir a ti? En Castilla y León, ¿cómo me puede pasar a mí esto? Pero acordamos. Eres unos rojos trasnochados. Bueno, yo creo que es que has dado, porque da gusto escucharte, ¿no? Estoy aquí ya emulando a Vargas Llosa, pero bueno, ¿cuándo se jodió el Perú? Entonces yo creo que lo has descrito perfectamente, es decir, la tensión a la que llegó a este país José María Aznar y la derecha, que ya no soportaba tantos años de gobierno socialista, pues yo creo que esto lo crispó hasta el paroxismo. A partir de ahí, nuestras realidades diversas, no hablo ya ni de plurinacionales ni de nada que se le parezca, pero bueno, nuestro país es como es, con sus hechos diferenciales, sus comunidades autónomas, sus tradiciones, sus culturas. No entender eso, Juanjo, pues agudiza el problema. Y claro, llega un momento además en el que claro, la sociedad también se mueve por su cuenta, porque aquí sucedieron muchas cosas, crisis económicas severas, corrupción demasiado extendida, movimientos que se generan en otros países de Europa y que llegan aquí. Y como las dos formaciones políticas, cuando se vieron apretadas, siempre fueron a ganar o a perder, pero jamás a entenderse entre ellas y siempre buscando el soporte nacionalista, pues eso no dejó, digamos, de crecer. Yo no quiero echar la responsabilidad a nuestros mayores, pero las cosas que suceden en nuestro país no han sucedido de manera espontánea. La pregunta, yo no sé por qué se está hablando tanto de amnistía, pero ¿quién ha dicho que aquí vaya a haber una amnistía al margen de la Constitución? Es que ese juego al que una vez más nos ha llevado la derecha, y aquí yo ya hablo, en fin, como lo que he sido. Una miembro del gobierno que es la vicepresidenta Yolanda Díaz. Sí, pero es que yo con Juanjo no hablo del gobierno, en su caso hablo porque es algo en lo que yo me siento concernido. El Partido Socialista Obrero Español. Las cosas que haga el gobierno, yo no respondo ni del PSOE ni de nadie, pero mucho menos de Sumar y de otras formaciones políticas. Realmente, Juanjo, o sea, ¿tú crees que el Partido Socialista va a aceptar cualquier tipo de acuerdo al margen de la Constitución española? ¿Lo crees de verdad? El problema es que la fe, que tiene que ver con la creencia, es una cosa vacilante. Incluso la fe en Dios es vacilante. Yo quiero creer que no. Pero claro, ha habido muchas
manifestaciones que, llevados de la idea de un buenismo, por ejemplo, se ha hecho una ley, la llamada Ley de la Memoria Democrática, que dice que la democracia en este país empezó en el año 83. No dice eso, pero Claro. bueno. No, lo dice. Y luego, el indulto, la modificación del tipo de la malversación o la sedición, pues me lleva a tener una cierta inquietud. Yo creo que el partido no se va a suicidar. Veo que no citas los indultos, lo cual tú consideras que es una herramienta democrática que, bueno, que se podrá utilizar si es para ayudar a algo. Hombre, le falta una cosa a los indultos, que es el elemento fundamental de lo que está ocurriendo ahora. Y es que los beneficiarios de los indultos no tienen ninguna gana de decir que lo hizo mal. Es más, dicen que lo van a repetir, lo cual invalida la filosofía y la lógica de los indultos. Por lo tanto, quiero creer que sí, porque yo tengo una adhesión a este partido, lógicamente porque estoy en él del año 74 y además me siento parte de la historia de este partido, porque es de los pocos partidos que podemos ir al pasado con cierta tranquilidad. Y el Partido Socialista ha ocupado la quinta parte de la historia de España. Vamos a ver cómo se estrena Hugo. Sí. Pregunta. Bueno, es decir, se hablaba al principio de desafección política, ¿no? Yo creo que es algo al final que afecta y deslegitima incluso una democracia. Es decir, y lo estamos viendo comicios tras comicios, hay un gran abstencionismo. En estos últimos, pues, votaron un poquito más, pero estamos hablando de una tendencia de abstencionismo bastante grande, ¿no? Pero también otra cuestión que afecta mucho y de sobremanera a las democracias, y es la falta de contrapesos, ¿no? De separación de poderes. Seguimos en ese Montesquieu muerto que pronunció Alfonso Guerra en su momento, es decir, cuando se acabó en el año 1965 con esa ley orgánica del Poder Judicial que decía, ¿no?, que dictaminaba que en su mayoría los jueces y magistrados debían ser elegidos por jueces y magistrados en el órgano rector, ¿no?, del Poder Judicial. Seguimos en esa falta de separación de poderes. En España, mejor dicho, ¿hay una férrea, una verdadera separación de poderes o no la hay? Vamos a ver, en primer lugar, Alfonso Guerra no dijo nunca esa frase. Se le atribuye. Y segundo, el problema que tenemos es igual que el problema de la mayor parte de los países continentales de Europa, y es el desarrollo ilimitado de los partidos políticos. La invasión de los partidos políticos en todos los órganos del Estado es lo que genera esos problemas, que evidentemente tienen que ver con Montesquieu. Paloma. Bueno, yo quiero escucharle hablar sobre lo que piensa sobre Pedro Sánchez. Al principio de su conversación ha dicho que en este país estamos ante un drama, ha dicho exactamente, ¿no? No ha pronunciado la palabra Pedro Sánchez. Yo creo que es una de las personas culpables de la situación tan grave en la que nos encontramos en este país. Pero sí me gustaría escuchar qué piensa usted de un personaje del Partido Socialista, de un político del Partido Socialista, que ha indultado a delincuentes, que ha enviado a la calle a violadores y que está dispuesto a sentarse con Puigdemont para, dicen que negociar una amnistía. ¿Qué retrato haría usted de este personaje que creo que tanto ha dañado al Partido Socialista como a este país? Mira, te podría hacer una descripción muy compleja, menos simplista que la que tú has planteado, porque muchas cosas que estás señalando son hipótesis. ¿Va a reunirse con Puigdemont? Pues no sabemos. ¿Va a aceptar lo que dice Puigdemont? Pues igual no. Por lo tanto, yo te diría lo siguiente. Primero, es casi una norma de mi propia conducta de no insultar ni crear más tensiones de las que ya existen. Por lo tanto, si esperabas que iba a poner a parir al presidente... No quería que lo pusiera a parir, pero que me hiciera una opinión. Yo tengo un cierto respeto institucional que me parece fundamental. Don Fernando de los Ríos decía que a este país lo que le falta es respeto a la gente. Y respeto quiere decir entender
la complejidad de la situación política. Bueno, puedo coincidir en que algunas decisiones del presidente del gobierno no me han gustado, pero lo he dicho en público. O sea, no me he escondido en absoluto. Lo he dicho en relación con la ley de la memoria democrática y he expresado mi punto de vista sobre lo que sospechamos o tememos que pueda suceder. Pero no quiero introducir en un debate público ante mucha gente la idea de que Juan José Laborda se ha manifestado contra Sánchez o que se ha manifestado contra Feijóo. Yo quiero que Feijóo y Sánchez se entiendan. Y tiene que haber gente en este país que podamos hacer en un momento determinado algo así como unir a las dos partes. Porque si no se ponen las dos partes juntas, estamos acabados. Muchas gracias. Pues vamos a la borda. Me quedo con dos titulares. Va a haber elecciones generales y ojalá PP y PSOE, Feijóo y Sánchez. Es una hipótesis. ¿Entiendes? Es una hipótesis. Todo está movible. Conjeturas. En el aire, no está en el aire. Cuando falla el derecho, falla la idea de futuro. La única seguridad que nos da el mundo hoy en día es el derecho. Cuando no se respeta el derecho, hay sensación de que estamos arrojados al futuro. Y estar arrojado al futuro es caerse por un precipicio. El derecho es una obra humana, Juanjo. Sí, pero es la única que controla. Tanto modificable, adaptable, interpretable. ¿No? Pero es lo único que impide la tendencia que dice la tercera ley de la termodinámica, que el mundo va hacia la destrucción. El derecho es lo que da regularidad. Si el derecho es evidentemente democrático, encima da felicidad a la gente. Pues vamos a la borda. En apoyo también a mi compañera por la pregunta, usted ha sido periodista, ¿eh? Porque yo no lo sabía, me he enterado hoy que Juan José Laborda tiene la licenciatura de Periodismo por la Universidad de Navarra. Tiene que entender también este tipo de preguntas un poco así. Un titular, para buscar un titular que es nuestra visión. Bueno, como decía, el respeto hay que ganárselo, usted se lo ha ganado, se demostró el pasado jueves con, bueno, pues eso, tantos expolíticos de todos los colores. Gracias de verdad por estar aquí en la tele de su tierra, en Castilla y León Televisión. Muchas gracias. Gracias.